como decíamos ahorita, ¿qué hay en la sangre del ser humano? En la misma sangre de los animales que les fascina a estos seres que del cielo vinieron. ¿De verdad es nuestro miedo lo que les atrae a ellos? ¿Es lo que les alimenta, como dicen muchas personas? ¿O nos usan como alimento, literalmente, a nosotros? Vamos a tratar eso más adelante, porque desde luego el gnosticismo no debió morir en el primer siglo o en los primeros siglos del cristianismo. El gnosticismo debe caminar con nosotros. Debemos seguir buscando respuestas. Ellos buscaban respuestas, no eran iluminados. Ellos leían, estudiaban. Vamos a seguir con los ritos de sangre, porque hay pasajes todavía dignos de ser tratados. Esto debe ser analizado a fondo. Ahórcalos delante de Jehová, mátalos delante de Jehová. ¿De verdad ese ser estaba presente ahí? Vamos a analizarlo. Las matanzas y ritos son leyes de guerra practicados por todas las culturas: egipcios, sumerios, babilonios, asirios, judíos, cristianos y musulmanes. Todos son matanzas, son ritos. Hay que echarle la culpa a alguien, a los dioses. Inglaterra, España, los aztecas, los mayas, hoy Estados Unidos. Cometen violaciones sus soldados, matanzas, burlas, lo vemos porque ellos mismos lo han subido. Jehová, el Dios de los ejércitos, y su relación con Israel era simplemente gobierno, era la forma en que ellos se gobernaban y culpaban a Jehová, aunque no haya existido nunca, aunque ese pueblo nunca haya tratado con un ser de esos. Cuando gobiernas, y más en esas épocas, matas o mueres. Delante de Jehová, ¿Él estaba presente? ¿Esas tribus trataron con uno de esos seres o solo eran recuerdos que tenían o leían? La arqueología y la historia de Israel no concuerdan. Lo que se ha encontrado en la arqueología y la presunta historia de Israel no concuerdan. La historia de otros pueblos, Egipto, Babilonia, Persia, Roma, no concuerda con lo escrito en la Biblia. La historia de Israel solo existe en la Biblia. La historia de la Escritura no concuerda con fechas manejadas en los escritos bíblicos. Los panteones de todas las civilizaciones del área de la media luna fértil manejan los nombres de sus dioses y no aparece el nombre del dios judío. Solo los cananeos lo citan con el nombre de El y Ashera. El y Ashera, un matrimonio de dioses, El y Ashera. Los cananeos, los fenicios. Aparece, sí, es cierto, en la estela de Merneptah, un escrito y dice Israel. ¿Y qué? Que haya existido una tribu llamada Israel. Eso no le da validez a todas las historias bíblicas. Que existiera una tribu, innegable. Todas las culturas hablan de dioses que del cielo vinieron. Del cielo, o sea, volando llegaron a ese lugar, pero ¿de dónde procedían? Nadie lo sabe. De otros planos dimensionales, de otros planetas, de la Tierra misma, quizá en otra dimensión, nadie lo sabe. Todas las culturas del mundo hablan de que somos parte de esos dioses, con su sangre y con, depende de la cultura, con tierra, con árbol, con maíz. Fuimos creados. Depende de la cultura que estemos leyendo. La pregunta es, ¿convivieron las tribus israelitas con esos seres? ¿O hablan y escriben de cosas que aprendieron de otras culturas mucho más adelantadas que ellos? El origen de esas tribus es en una región llena de misterio y grandes construcciones con piedras gigantescas, los trilitones de Baalbek, Petra, Jordania,
y la enorme roca que está bajo la mezquita de la roca, así se llama, y que antes era el templo de Jerusalén. Indudablemente en ese lugar, bajo el templo de Jerusalén, que hoy es el templo de musulmán, la mezquita de la roca, hay una piedra gigantesca, pero fue tallada, fue manipulada por algunos seres. Algo descendía ahí, algo se paraba ahí, miles de años antes de que fueran construidos tanto el templo como la mezquita. En ese lugar y en tiempos muy remotos, indudablemente se dieron eventos extraordinarios, pero la pregunta, ¿trataron los israelitas con Jehová u otro de esos seres que del cielo vinieron? Vemos nosotros una lucha siempre entre los profetas contra el templo, los profetas contra los sacerdotes y el desierto contra la ciudad. Las tribus del desierto siempre están despotricando contra las grandes ciudades, siempre. Eso es lo que vemos en la Biblia. El hombre tiene una necesidad de ubicarse en el espacio-tiempo. El hombre necesita ubicarse en el mundo. ¿Dónde está? ¿Dónde está parado? El hombre ritualista necesita ubicar a sus dioses en su tiempo y en un lugar que ellos vean. Por eso existen los lugares sagrados y un tiempo sagrado. Tiempo sagrado, los días sagrados, el Shabbat, el domingo para los cristianos. Lugar sagrado y tiempo sagrado solo significan una cosa: control sacerdotal. El control de aquellos que dominan, conocen los grandes misterios, dominan la ignorancia de la gente. Religión es respuestas, son respuestas falsas, tendenciosas, manipuladoras, pero son respuestas que la gente quiere, la gente necesita. Si controlamos a los dioses o controlamos las ideas, vamos a controlar los sentimientos y las ilusiones de la gente. Vamos a controlar al creyente. Ahorita van a ver de qué manera. Los lugares altos que menciona la Biblia no eran más que montículos de piedras, una piedra alta, amontonaban piedras. Ahí estaba el altar que había pedido supuestamente Jehová cuando escribe su ley en piedra. Prohíbe que hagan edificaciones con piedra labrada, porque no es un Dios como el de los sumerios o el de los egipcios. Y hasta dice, para que no se te vean las enaguas, no debes cubrir tus vergüenzas, dice. Por eso no debes usar escalones. Lean su Biblia. Después de los 10 mandamientos aparecen los otros mandamientos. Entonces ellos pueden hacer un altar de piedra labrada, o sea, donde quiera ponían un altar y ahí estaba Jehová. ¿De qué manera? Los lugares altos que menciona la Biblia siempre están contra el templo de Jerusalén. Es una lucha y a muerte. ¿Quién va a vencer? Pues obvio, los sacerdotes de las ciudades. Los ritos sin control sacerdotal único contra los ritos de una ciudad. El problema no era adorar otros dioses. El problema era adorar en otro lugar que no dejara dinero para los gobernantes. Los impuestos, los diezmos, que no era otra cosa más que el botín. Los despojos, los hijos para la guerra, eso de tu primogénito mío es, lo atribuían para que los dioses se los comieran. Sí, cuando los dioses convivían con ellos, cuando los dioses convivían con aquellos seres con los que trataron física y biológicamente. Los dioses sumerios, después de los dioses sumerios ya todo lo demás fue fantasía, todo lo demás era ilusión. El trato con esos seres ya no era físico, era por medio de los videntes, los profetas, los que dicen que se comunican con él. Pero no solo pedían diezmos y primicias, dinero después, sino que ya tu primogénito siempre va a hacer falta para el ejército, siempre les va a hacer falta hasta hoy día. Debes dar un hijo al ejército. Tenemos una visión escéptica, analítica nosotros acerca de todo esto. Debemos ser escépticos, debemos ser muy analíticos.
Miles de años después de que se escribió todo eso y con tanta tecnología a nuestra disposición, ¿quién nos impide analizar? ¿Quién? Esto debe ir a infinito. Vamos a analizar y cuidar todo el manejo del lenguaje de esa época. Debemos ubicarnos en el espacio-tiempo. La historia no se juzga, se estudia, pero no se juzga. Eran épocas de esos hombres de su época. Primero, ¿qué es lo que está escrito realmente en los libros que leemos? Después, ¿cómo le llamamos hoy a esos eventos supuestamente ocurridos? Porque a los ritos de sangre hoy le llamamos satanismo. A los milagros, lo que para unos son milagros, para otro es magia. Todo depende de quién lo analiza, no el evento en sí. En la magia antigua vemos la serpiente de Moisés y las serpientes de los magos de Faraón. La Biblia le llama magos a los sacerdotes del Faraón. Pero, no, lo que hacía Moisés era milagro. Todos convirtieron sus bastones en serpientes. En el cristianismo aparece Simón el mago, supuestamente volaba, podía volar. No eran más que, si leemos a Polonio de Tiana, muchos cristos o supuestos milagreros existían en esa época. Se hablaba de que volaban, se hablaba de que resucitaban, se hablaba de que se aparecían y curaban leprosos, enderezaban jorobados, en fin, se hablaba de infinidad de milagreros. Y Simón el mago es mencionado en la Biblia. Supuestamente vuela delante de Pedro. Pedro hace otro truco de magia y lo hace aterrizar en el suelo. O sea, debemos ser muy analíticos. Son fantasías. En el manejo del tiempo, eso de resucitar muertos, milagros judíos, para los judíos era una verdad. Y vaya que si resucitaban muertos al por mayor, ya hemos hablado de eso. En los milagros sumerios egipcios son mitos. Lo que leemos de todos los sumerios, todo lo que ellos llamaban milagros, para nosotros no, esos son mitos. Milagros nada más los de la Biblia. Aunque los mitos sumerios, babilonios y hasta los mismos mitos judíos son, y con mucho, muy anteriores a los cristianos. En Israel, y debemos estar conscientes, eran tribus idólatras. Tribus quiere decir que andaban persiguiendo burros en el desierto, vivían de una manera totalmente miserable. Hasta hay una serie en la red, se llama Steadicam, y ahí vemos cómo ponen a los pobres profetas todos mugrosos en el desierto, conviviendo y durmiendo con sus animales. Realmente debemos nosotros ser muy analíticos en todo esto. La religión de Judea proviene, la religión judía en sí proviene de Persia. Y ya se habla a partir de Esdras del Dios de los cielos, ya no de un Dios que conviviera físicamente con sus adoradores, sirvientes, esclavos. Cuando leemos el cilindro de Ciro, búsquenlo en la red, el cilindro de Ciro, encontramos a Marduk como el dios del que se está hablando y del que copiaron los judíos que vivieron esclavizados en Babilonia. Todas las ideas, todos los mitos se los trajeron de allá. Lo que se le atribuía a Marduk en Persia, se lo pusieron ellos a Jehová, un nombre inventado por ellos. Hay un cambio en la religión, un solo Dios y luego todo por escrito. La religión del libro le llamaban. Por supuesto, de ahí surge un control sacerdotal. Un templo construido por Persia, controlado por Persia. Escritos manipulados para acomodar el nombre de Yahvé, donde solo estaba escrito, se hablaba de los Elohim. Pusieron Yahvé en todas partes. Es lo mismo que hicieron los testigos de Jehová, llamados testigos de Jehová, en el Nuevo Testamento. Ahora recordemos algo, los homicidios o sacrificios delante de Jehová. ¿Quién pone a su Dios como un ser sanguinario, voluble, cruel, humanizado? Sí,
pero como un demente, como un psicópata. Un Dios engañado, manipulado por una de sus creaciones. En Job, recordemos Job, tú me incitaste, le dice a Satán, contra él para dañarlo a pesar de que no había hecho ningún daño. Lo engaña, es un tontito. Un Dios también mal guerrero y mal peleador. Jacob lo boxea, Jacob le pega, lo golpea. Un Dios voluble, me arrepiento de haber hecho al hombre, y lo mata. ¿Quién se beneficia de representar a un loco así? Solo quien hace del miedo su negocio. Después del regreso de Babilonia ya no se habla de las acciones físicas de su Dios o de los dioses. Son sus representantes en la tierra los que controlan todo. Solo ellos lo ven, solo ellos lo escuchan, solo ellos lo entienden. Los judíos escriben o reescriben de personajes que no existieron. Por eso tantas contradicciones en el tiempo y la relación de eventos. Recordemos los 3 Isaías. Sus profetas hablan de hechos que desde luego habían ocurrido ya, pero atribuirles la profecía les daba una idea de historia. Se crearon su historia, hablan o escriben de costumbres propias de la región y la época. Rechazan a todos sus vecinos, no permiten que les ayuden a reconstruir su templo, o tal vez nunca existieron las 12 tribus. Anfictionía hebrea, una liga religiosa, era un origen común de 12 tribus o 12 pueblos. Recordemos a Delfos en Grecia. El verdadero origen de los judíos es muy oscuro, pero hay varios pasajes. Eran mongoles. Están al servicio de un rey, el rey persa, son racistas, inescrupulosos, manipulan el temor de los demás hacia seres, reptiles abominables, dice Ezequiel, frescos en la memoria de la humanidad. Ellos se aprovechan de eso. Ahora, ¿los sacrificios eran ante un dios, un demonio o un juguete? ¿Qué dice la Biblia? Los profetas, para empezar, son mentirosos. Y lo dice Jeremías, el capítulo 8, del 8 al 9. Dice ahí, ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Entonces, ¿cómo vamos a tener eso por cierto? En 1 Samuel capítulo 15, el profeta Samuel unge a Saúl y le ordena una matanza en nombre de Jehová, desde luego. Ordena matar a los amalequitas. No tengas compasión. Mata a hombres, mujeres, niños, incluso los de pecho. Matar todo ser viviente. Pero Saúl dejó vivo al rey Agag y se quedó con el mejor ganado, y con buena intención era para sacrificárselo, entregárselo a Samuel y sacrificar a Jehová. Samuel lo regaña en nombre de Jehová por haber dejado a seres vivos, aunque fueran para ofrenda a su Dios. En el versículo 25 vemos claramente cómo Saúl le pide a Samuel, perdona mi pecado y vuelve conmigo para que me arrodille ante Jehová. ¿Acaso el profeta Samuel andaba cargando a Jehová? Sí, sí lo cargaba, lo estaba cargando. Vuelve conmigo, o sea, date la vuelta, vuelve conmigo para que me arrodille ante Jehová. En el versículo 26 dice, Jehová está enojado contigo, no volveré, o sea, no voy a dar la vuelta, no volveré a ti para que te arrodilles. Al dar la espalda a Saúl se le agarra de las enaguas y se las rompe, se las rasga, así dice la Biblia. En el capítulo 31 dice, Samuel se vuelve, o sea, le rompió las naguas, se vuelve y se arrodilla ante Jehová, porque Saúl estaba cargando a Jehová en un cántaro, en una le llaman un cántaro. Ahí venía Jehová. Jehová era un torito, un becerrito, un torito. Eso era lo que ellos adoraban. Samuel despedaza a Agag con su espada delante de Jehová en Gilgal, lo parte en pedazos. Ahora sí, pone a Jehová en su promontorio de piedras y delante de Jehová, o sea, del monito, del torito, despedaza a Agag. No era un dios, no estaba un dios ahí presente. En Jueces 17, lean todo el capítulo. En Jueces 17, un hombre de la región de Efraín
roba dinero a su madre. Al devolverlo, ella dice que tiene que santificar ese dinero en agradecimiento. La madre de Miqueas ordena hacer una imagen tallada y una imagen de fundición. La imagen de fundición era el torito, eso representaba a Jehová, un torito. Esto es un altar, ustedes pueden buscar en la arqueología, busquen las imágenes de Jehová. Esto lo han encontrado ya en la arqueología. Y esto era una imagen tallada de madera. El torito era de bronce. Salía de un cántaro, de una olla. Dice que ordena imagen de fundición y una imagen tallada. La menorá, hasta hoy los judíos siempre tienen una menorá, representa el árbol, y eso tiene un significado profundo. Esta es la ilusión de un dios, el Tauro. Eran las épocas de Tauro cuando surgieron todas estas mitologías, todos estos mitos. Era Tauro, representaba a Tauro. Y en cambio, lo que hoy usan todavía los judíos, la menorá, es un árbol. Es un árbol. Es que debemos tener las raíces siempre sembradas en el piso. No debemos perder el piso. Pero eso no lo puede entender la gente y la gente solo quiere ver monitos. Ahora, Miqueas tenía una casa de Elohim, una casa de dioses, una casa de monitos. Y uno de sus hijos era el sacerdote. En el versículo 9, 17:9, dice, Miqueas le da empleo a un joven levita y lo pone como su sacerdote por 10 monedas de plata al año. Un pobre que llegó ahí sin trabajo le dio el trabajo de sacerdote, porque ser sacerdote era solo ser un carnicero. En Jueces 18, del 18 al 20, dice, la tribu de Dan le roba los Elohim a Miqueas. Con todo y sus sacerdotes se lleva al sacerdote, que se fue feliz de trabajar en una tribu y no para una sola familia. En Jueces 18, del 29 al 31, esas imágenes robadas a Miqueas, hechas por su mano, fueron adoradas ya en una ciudad, y Jonatán y sus hijos fueron los sacerdotes. ¿Cuál linaje sacerdotal? Dejemos esas fantasías. Y que tenía que ser del linaje de David. Y que tenía que... Por favor, dejemos tanta fantasía. Ya no estamos en esas épocas. Y nosotros no podemos heredar tanta ignorancia y tanta fantasía a nuestros hijos. En 2 Reyes 17:16 dice, y procedieron a hacerse estatuas fundidas de 2 becerros y a hacer un poste sagrado y a inclinarse ante todo el ejército de los cielos y a servir a Baal. 2 toritos. 2 toritos, porque ya ellos conocían a los querubines. 2 toros alados, los querubines. Y a servir a todo el ejército de los cielos, el zodiaco. El zodiaco. Servir a Baal. Su imagen también era de Tauro, un toro. Y desde luego en el versículo 17, 2 Reyes 17:17 dice, y continuaron pasando a sus hijos y a sus hijas por el fuego. Esa costumbre no la habían perdido. Al sacrificar a un ser humano, justificaba totalmente pedirle animales a toda la gente para el perdón de sus pecados, porque si no, ¿de qué iban a comer los gordos sacerdotes? Y vamos a seguir ahondando en esto, porque hay demasiado. No leemos la Biblia por flojera. En el versículo 18 dice, por lo tanto Jehová se enojó mucho contra Israel y lo quitó de su vista. No dejó que ninguno quedara, sino una sola tribu, la de Judá. Supuestamente Jehová se enoja y deja a los judíos, pero ¿qué pasó? Versículo 19, pero Judá también fue traidor a Jehová. De todos no salía uno bueno, no salía uno fiel. En el versículo 20 dice, Jehová los abandona a todos. En el versículo 29 dice, toda nación diferente se hacía su propio Dios. Cada quien hacía sus propios monos. En la nueva religión, el cristianismo, ya no es un Dios tribal, ahora es universal, católico. En el cristianismo, Dios ofrece un sacrificio humano, ya no se le ofrecen sacrificios. Él recibe incluso dinero. En el cristianismo, Dios no se come los sacrificios
Ahora el hombre se come a su Dios. La nueva religión es exactamente lo mismo que el otro. ¿Cómo? Van a ver. La comunión, Levítico 8:26, se tomaba una galletita delgada y se colocaba en la ofrenda. Una galletita, la comunión. Se colocaba en la ofrenda sobre los trozos de grasa y sobre la pierna derecha. Lean todo esto. El Dios galleta, hoy, ¿han cambiado las cosas? No, la gente quiere seguir en la fantasía. Jesús hace un milagro que ya se repite en otros dioses de esas épocas, de convertir el agua en vino. Y un sacerdote con las manos todas mugrosas, después de manosear a sus monaguillos, con solo un garabato en el aire, convierte el vino en la sangre de Cristo y una galleta en el cuerpo de Cristo, y ahora el creyente se come a su Dios. ¿Han cambiado las cosas? No. Debemos cambiar algunos de nosotros. Ahorita seguimos estudiando esto porque es fascinante. Y vamos a conseguir un torito para que se vea más real la cosa. Ahorita seguimos grabando esto. Gracias.